del Foro Nacional de Turismo, en donde tenemos como tema la gran promesa, el turismo nacional. Y me parece relevante porque de alguna manera yo creo que siempre nos enfocamos a reconocer lo que es el turismo de internación o el turismo extranjero y fundamentalmente el turismo de internación. Y yo creo que vale la pena hacer la acotación de que aunque ya se está hablando de una cifra de 34 millones de turistas internacionales, pues la proporción del turismo de internación todavía es menor o cuando menos debería haber crecido con un impacto mayor al turismo de excursionista, que es el fronterizo. De cualquier manera, yo creo que hacerle justicia para reconocer que el turismo nacional está jugando un papel de suma importancia en la economía del país, yo creo que es un claro objetivo de este foro. El turismo nacional en muchas ocasiones ha representado el segmento que viene a salvar la oferta de ocupación hotelera en momentos de crisis, viene a ser un complemento de gran importancia y que no se le reconocía este papel. Con las cifras del secretario, él habló de 80 millones de turismo nacional y de 120 millones de turismo nacional que pernocta en casas. Como él mismo lo acotó, no hay una estadística precisa más que el que se hospeda en hoteles, pero de alguna manera cada vez salen mejores indicadores que nos van diciendo el comportamiento del turismo nacional que se queda con sus amigos, en casas de sus amigos, y que cada vez representa un impulso mayor para el desarrollo de este país. Jugando, quise hacer un cálculo ayer, porque nos están diciendo que el turismo extranjero representará 17,000 millones de dólares de ingreso. Pues lo digo, jugando, me puse a hacer un número en donde si tenemos 80 millones de turistas nacionales, le damos una estadía y un gasto, y al turismo que se hospeda en casas le damos también una estadía y un gasto, pues mi primera cifra me apuntó a unos 42,000 o 44,000 millones de dólares, lo cual pues es una cifra que a mí me pareció sorprendente porque habla de la magnitud, de la importancia que tiene el turismo nacional. Con esto, como preámbulo, quisiera pasar a presentar a nuestros invitados de lujo, porque nos acompañan nada menos que el director de Volaris, el señor Enrique Beltranena. Rafael García González, como presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Por el estado de Colima nos acompaña César Castañeda Vázquez, secretario de Turismo. Y por todos conocido, Fernando Olivera, como secretario de Turismo del estado de Guanajuato. La mecánica para el desarrollo de esta reunión va a ser que tanto el licenciado Barroso, que me acompaña aquí a mi izquierda, como un servidor, haremos una ronda de preguntas para ir acotando los temas que nos parecen relevantes sobre la materia. Pues aprovechando la presencia de Volaris y sabiendo que en el desarrollo del turismo existen cuando menos dos elementos fundamentales, y yo no descartaría un tercero, que es la concreción de los programas para hacer los viajes,
pero hay dos elementos básicos. Uno es la conectividad y la otra es la oferta de hospedaje. Yo creo que si lo vemos de esa manera, nos damos cuenta de la importancia que tiene estos dos elementos que juegan desde luego un papel de primera línea para desarrollar el turismo. Yo creo y no me imagino un destino turístico en donde no tuviera vuelos o no tuviera conectividad terrestre. Entonces yo le haría una primera pregunta al director de Volaris para que nos dé una visión de cómo es la estrategia que está desarrollando Volaris para llegar a ciudades del interior del país o a destinos turísticos y cuál sería la filosofía de la empresa. Gracias, muy amable, y gracias por estar acá y gracias a ustedes por tenernos a nosotros. Yo diría que el trabajo que hemos hecho en estos últimos 10 años, Alejandro, es un trabajo en un enfoque muy importante en desarrollar rutas que no existían. Nosotros hoy tenemos 149 rutas, 69 de esas rutas somos líderes, pero en el área nacional tenemos 37 rutas donde nadie vuela, 37 rutas. Y en el área internacional tenemos 32 rutas donde nadie vuela. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos buscado cuando buscamos arrancar una operación? Primero, un mercado que en la medida de lo posible no esté servido o que esté no servido suficientemente. El segundo tema, un mercado que tenga una masa crítica suficiente que pueda generar un crecimiento bajo el modelo de Volaris. El modelo de Volaris de bajas tarifas, ayer presentábamos números ante la Bolsa Mexicana de Valores, presentamos una tarifa promedio para el año pasado por segmento de 1,200 pesos. Es decir, estamos hablando de $67 por segmento. Nosotros con $67 y un mercado al cual podemos incentivar y hacer crecer, generarle una elasticidad más o menos de 2.0 como mínimo, nosotros estamos dispuestos a entrarle al mercado. Y el tercer elemento es que tengamos la capacidad de poder lograr transferir pasajeros de los autobuses a la aviación, que es parte de lo que ha hecho que nosotros tengamos un éxito enorme en el crecimiento. En los últimos 5 años del crecimiento del mercado aéreo, hemos prácticamente sido responsables de 45% de ese crecimiento. Muy bien, Enrique, pues, creo que es muy interesante lo que nos comentas y tendría yo aquí pues solo una apreciación. Yo creo que el papel que está jugando Volaris realmente es un papel de primera línea y está llegando a destinos en donde no estaban servidos de alguna manera, ¿no? Yo creo que estás jugando un papel decisivo en este momento. Muchísimas gracias. Bien nos decía Alejandro que 2 factores muy importantes para el desarrollo de la actividad turística en cualquier destino son conectividad y hospedaje. Ayer el gobernador de Quintana Roo nos comentaba que una tercera parte de los turistas que llegan a sus destinos de Quintana Roo son nacionales, Cancún en particular, y el de Yucatán nos decía que el 75%. Sin embargo, se ve una tendencia muy fuerte a la inversión en hoteles para el hombre de negocios. Si vamos a revisar el mapa de la inversión en hotelería nacional, vemos que la gran tendencia de muchos grupos hoteleros del país se da hacia los hoteles, a los express, a los IN, a los dirigidos al hombre de negocios. Rafael, nuestro presidente de los hoteleros, ¿qué estaría haciendo la hotelería o qué faltaría hacer en la hotelería para redireccionar o complementar la inversión hacia destinos turísticos tradicionales? Sí, muchas gracias en primer lugar por invitarme a este día, a este foro, y muchas gracias por su asistencia. En México hay cerca de 19,000 hoteles con más de 700,000 cuartos de hotel, de los cuales en un 80% son hoteles independientes y un 20% son de cadena. Todavía son más los independientes que los de cadena, aunque tiende a ser mayor cada vez el número de cadena. Definitivamente la inversión
si nos ponemos a ver en México, a la hora que tú divides el número de cuartos entre el número de hoteles, nos da 35, 36 cuartos promedio y está en manos de la pequeña y mediana empresa. Quiere decir que la mayoría de actuación, menos de 15, 30 empleados, la mayoría de la hotelería nacional que está a lo largo del territorio, que recibe, como acertadamente dicen, esos 80 millones de turistas, más los nacionales, más los 30 extranjeros, o sea, tienen una capacidad y tenemos 60% de ocupación promedio el año pasado, hay un 40% ociosa todavía y definitivamente donde se ha visto más ocupación es donde más inversión hay y son dos puntas de lanza, uno el hombre de negocios, estados como Guanajuato, como Puebla, donde hay mucha inversión, el 4 estrellas, el City, el Express, el Guan, todo es hombre de negocios, y el gran turismo que en las partes de playa, que también trae muy buena ocupación, lo que son las Riberas, lo que son Cancún, Los Cabos, son hoteles ya grandes de cadena también, pero ya son hoteles con inversiones mucho más fuertes. Un hotel de playa requiere mucho más dinero que uno de ciudad. Un Express, no sé, ahorita en 70, 80 mil dólares la llave, y uno de turismo puede llegar a 200, 300 mil dólares la llave. Entonces hablamos de dos diferentes magnitudes de inversión con dos diferentes mercados, que al final de cuentas hay lugares donde se mezclan muy bien, como la Ciudad de México, como puede ser, no sé, Puebla, Monterrey, Guadalajara, pero lo demás está muy definido, ¿no? Entonces no es lo mismo hacer un hotel de Ciudad Express con, no sé, 100 millones, a hacer uno de playa con 2,000 millones. Entonces son diferentes segmentos, pero sí quería decirles que queda claro que en México la mayoría de la hotelería todavía está en manos de los hoteles independientes y yo creo que hoy en día todavía se siguen haciendo hoteles independientes con cuartos, digamos, menor número de cuartos, pero todavía forma parte de una masa muy importante en el país. Sí, muchas gracias, Rafael. Pero yo te preguntaría, ¿requiere la hotelería independiente esquemas diferenciados de financiamiento o de facilitación para seguir avanzando respecto a lo que pueden obtener otro tipo de empresas grandes, cadenas hoteleras? Definitivamente nunca ha existido crédito en este país para la hotelería pequeña. Hablo pequeña de 35 cuartos. Casi siempre es la casa del abuelito, la casa del bisabuelo, la casona que quedó vacía o el terreno y fue haciendo poco a poco la inversión y no tienen financiamiento a nivel nacional. El apoyo ha sido para las grandes cadenas y los grandes hoteles. Realmente ahorita hay mucha hotelería ya cansada que requeriría, con esto de la clasificación, inversión y reinversión para modernizarse y actualizarse y poder competir. Pero no ha existido crédito para la mayor parte de los hoteleros en México, que son independientes, que son pequeños. Entonces yo veo ahí muy importante la pregunta que no me hiciste, porque creo que es muy importante que exista una línea de crédito para apoyar a este segmento, que es muy importante, y es la clase media, que es la que a veces se descuida mucho. Sí, gracias. Oye, mira, yo quisiera hacerte una acotación y un comentario y luego por una deformación profesional. Yo creo que cuando existió Fonatur como banca de segundo piso, efectivamente no se escapaba ni un pequeño hotel de 10 cuartos hasta los grandes hoteles. Yo creo que después del problema financiero que se presenta en los años 94, 95, ahí hay una discriminación de la pequeña hotelería por parte de la banca de desarrollo y la banca comercial y entonces solo se empiezan a lograr obtener financiamientos para las grandes cadenas. Yo creo que esa es un buen planteamiento porque si encontramos la solución para volver a manejar como un proyecto viable el pequeño y mediano hotel, yo creo que nos daría una oportunidad de acelerar el crecimiento que mucha falta hace en pequeñas ciudades. Nos acompaña aquí, como ya se presentó, Fernando Olivera, nuestro amigo secretario de Turismo de Guanajuato. Entiendo, Fernando, que en Guanajuato han desarrollado esquemas de financiamiento y de facilitación interesantes para la hotelería no de cadena, hotelería independiente. Gracias, buenas tardes Alejandro, Eduardo, a todos nuestros compañeros, Enrique, por supuesto a César y a Rafa. Gracias Tocayo por seguir firme en este Foro Nacional de Turismo que de verdad
nos ayuda a todos para darle continuidad a este sector que, como ayer decía el secretario, es cada vez más un sector prioritario que accesorio en la economía de México, y yo creo que habemos muchos totalmente de acuerdo en este concepto. Y solo brevemente para acotar, como una buena noticia, sin duda así la referimos nosotros en Guanajuato, Rafa, desde hace 2 años iniciamos un programa que conoce muy bien Rafael, que es el programa de financiamiento reembolso a tasa para esta hotelería de 3 y 4 estrellas, esta hotelería del abuelo, del bisabuelo, que se nos ha ido quedando, de centro histórico, de 60, de 70, de 80 cuartos, que al tiempo y la llegada competitiva de esta hotelería express, como ya decía Rafa, pues empiezan a tener habitaciones que si la hotelería express nueva está en 700 pesos, ellos tienen que bajarse a 500 o 550, y si le quitas el IVA, pues ya traes una tarifa por debajo de los 400 pesos, que ya no le es rentable a nadie, pero que tampoco le permite remodelar o pensar en cambiar camas, cambiar teles, cambiar alfombras. Y con este programa, ¿qué significa reembolso a tasa? Iniciamos hace 2 años, al día de hoy hemos otorgado 192 créditos a restaurantes y a hoteles. Tenemos un hotel de un buen amigo de Rafa, Sergio Anguiano, en Irapuato, Hotel Casa, que él consigue el dinero en la banca. Hicimos un programa con 3 bancos particularmente y son sensibles al otorgamiento de un crédito. Un crédito hasta 4 millones de pesos por razón social por vez, y con ello pueden remodelar las habitaciones, y vamos a pensar que obtienen el dinero en este crédito a 10 puntos, a 11 puntos, caso particular de este hotel de Irapuato a 8 puntos, y ellos vienen, inscriben el crédito conmigo, yo reviso el proyecto ejecutivo, lo valido, y cada mes le regreso 6 puntos porcentuales en líquido, a pago vencido, pago pagado, a tiempo. Como en el béisbol, a 3 strikes, si no pagas a tiempo, se acabó el subsidio, ponchado, pero generas 2 beneficios. Uno, anticipan su flujo. ¿Por qué? Porque hay gente que está comprando dinero a 4, a 3 y a 2 puntos después del reembolso del 6%, es casi un flujo anticipado de dinero. Tiene una habitación remodelada o una cocina nueva o un comedor nuevo en un restaurante y puede empezar a cobrar los 700 de su competencia. Esos 250 spread que trae, pues con eso empieza a pagar el crédito, pero ya tiene una hotelería remodelada. 192 créditos y hemos detonado casi 90 millones de pesos en remodelaciones en estos 2 últimos años, que están entrando todos los hoteles de 3, están entrando los restaurantes como una buena modalidad, inclusive en la sustitución de vehículos de transportadoras turísticas. Hoy por eso, si hace 3 años teníamos 6 transportadoras u operadores turísticos en Guanajuato, hoy tenemos 23. La tasa es entonces ya con el regreso del… Yo le regreso 6 puntos porcentuales a la tasa que él consiga. Entonces él consigue el 4 o 5% como tasa de real. No la hay en el mercado. No la hay. Pero pues… Oye, ¿y no podrías irte a San Luis Potosí? toda la Vamos a hablar República. con el gobernador para que… No, y de verdad, están consiguiendo la gente a 8, a 9, a 10, a 11, dependiendo de si es a 48 o a 60 meses. No es un hipotecario, es prácticamente un crédito líquido, y con ello nosotros estamos retornando esos 6 puntos. La gente, claro que quiere dinero a 3 y a 4 puntos, ¿no? Muy bien. César, pues el estado de Colima, no cabe duda que es un estado que tiene grandes bellezas naturales, que tiene hermosas playas, tiene su volcán de Colima, tiene muchos atractivos. Yo creo que Colima, con su puntal que sería Manzanillo, pues ha pasado por una serie de circunstancias en donde por un lado aparece un puerto de altura, que es uno de los mejores puertos de México, que de alguna manera genera una gran actividad económica en el lugar. Apareció en la década de los 70 la inversión que hizo Patiño para el desarrollo de las hadas, ¿no? Lo cual indicaba que todo parecía que este lugar detonaba como un lugar de inversión extranjera o de afluencia extranjera. Después aparece Casolar con el Grupo Alfa. Y también, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Manzanillo no ha podido crecer? Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación, gracias a Fernando y a mis colegas panelistas que
que me da mucho gusto acompañarlos. Antes de pasar al tema específico de Colima y nada más retomando la última colita del tema de los hoteles pequeños, también nosotros hemos identificado en Colima que el hotel pequeño con gran dificultad accede a motores de reservaciones en línea porque los grandes mayoristas solo toman a los hoteles grandes, ¿no? Entonces estamos trabajando en Colima ya, a pesar de que vamos prácticamente iniciando, en un sistema en el que se le pueda dar acceso a un motor de reservaciones al pequeño hotelero solamente contando con internet y computadora, ¿no? Este es otro elemento también muy importante porque muchas veces el turista no sabe que existe este hotel, aunque a lo mejor ya tenga una tradición local o haya hecho una remodelación, pues si no está vendiendo en línea, que es ahora la herramienta más importante, pues le cuesta trabajo y el margen que cobran a veces los operadores grandes pues le parece demasiado excesivo para tener ya al final una tarifa pues de poca monta, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, en efecto, Colima es un estado que estamos trabajando por poner en el lugar donde debería de estar. Es un estado que efectivamente en los años 70, 80 se logró posicionar a través de Manzanillo en el imaginario popular como un destino aspiracional y que sin embargo después de ese momento de gloria que vivió pues no hubo nada más, ¿no? No ha habido mayor inversión, tenemos pues prácticamente unos 30 años de atraso en términos de inversión y no ha habido tampoco pues esa generación de producto y el movimiento que han tenido otros destinos competidores en México, ¿no? Hemos asistido al crecimiento impresionante de la Riviera Nayarit o de la Riviera Maya, donde a pesar de tener una playa extraordinaria, también se está construyendo productos, se construyen parques acuáticos, se hacen teatros como el Cirque du Soleil, se está generando producto que es importante, ¿no? Entonces, la clave del desarrollo, creemos, en Colima es, a pesar de los grandes atractivos que ya mencionaste que tenemos, es generar producto, ofrecer esos atractivos a través de un producto integral que le permita a la persona aprovechar las grandes bellezas que tenemos cerca del volcán, en la zona de la meseta del centro del estado y la parte de la playa, ¿no? El tema sin duda es producto. César, coincido plenamente contigo en que parte de la estrategia fundamental de Colima, y en particular Manzanillo, es el desarrollo de producto. Tienen playas bellísimas, tienen lugares maravillosos, tienen mucho desarrollo, pero no ha habido desarrollo de producto, digamos, satisfactorio. Pero otro tema importante, vital, es conectividad. Y la conectividad de Manzanillo en particular para el turismo nacional no es muy favorable aún. ¿Qué medidas está pensando adoptar para incentivar la conectividad, aprovechando que está Enrique aquí con nosotros, para incentivar la conectividad, que es la única forma para poder realmente detonar un destino turístico? Es correcto. Bueno, creemos que es un esquema, digamos, de tres patas, ¿no? Es una estrategia que tenemos que llevar a cabo, que por un lado efectivamente generar ese producto para poder atraer nuevas inversiones hoteleras y también tener esa disponibilidad de camas que te permita tener una mayor conectividad y sin duda tener una estrategia pues muy agresiva de esa atracción de inversiones, tanto para construir más hoteles, atraer producto, como para atraer a las líneas aéreas, ¿no? Con Volaris precisamente estamos teniendo una ruta exitosa que es la que nos conecta con Tijuana, que ha dado buenos resultados. Sin embargo, evidentemente estamos analizando ya con diferentes líneas las posibilidades y aprovecho la ocasión para hacer la invitación de conectarnos, por ejemplo, Manzanillo con Bajío, de conectarnos con Monterrey, de hacer esta interconexión regional que nos permita posicionar a Manzanillo como una opción de playa para los usuarios en México, ¿no? Enrique, es claro que las líneas aéreas nacionales se han dedicado de forma muy importante a sus mercados naturales. Tenemos una gran cantidad de vuelos a Tijuana, a Monterrey, a Guadalajara, a Ciudad de México, desde luego, y vemos que existen menos vuelos hacia destinos no tradicionales. Tú decías muy bien, masa crítica, ¿no? Pero en ese sentido, ¿son rentables las rutas nacionales no tradicionales, digamos? Las no de playa, no las grandes ciudades, el Guanajuato, el Puebla, el Huatulco, etcétera. Mira, de las 149 rutas que nosotros tenemos volando hoy, hay 7 rutas que todavía no son rentables. Y digo todavía porque están en ramp. La filosofía de la compañía es operar las rutas que son rentables y lo que no es rentable lo cierro, punto. Pero
tal vez yo quisiera regresar un poquito a la conversación que llevamos y el hilo conductivo. La importancia que es para nosotros entender que la aerolínea es medio de transporte. Es decir, a veces se nos olvida lo que estudiamos en tercer año de primaria, cuando estudiábamos los medios de transporte, ¿no? Nosotros no somos más que un grupo de gente que trabaja para llevar pasajeros del punto A al punto B. El pasajero tiene que tener un deseo de ir al punto B. Y para tener un deseo de ir al punto B, nosotros necesitamos 4 cosas fundamentales. La primera, un destino que me dé multiactividad y multidestino. El pasajero promedio de Volaris tiene 26 años. Entonces, tú no agarras a un muchacho de 26 años y lo acuestas en un camastro a no hacer nada, ¿no? Es decir, lo llevo a Guanajuato y tiene que hacer muchas cosas en Guanajuato. Tiene que salir en la noche con los grupos musicales, tiene que ir al teatro, tiene que haber multiactividad, multidestino, muy importante. El segundo tema es, cuando nosotros llegamos a México, del año 1993 al año 2003, el crecimiento de pasajeros había sido negativo en un 5%, y el crecimiento, cada año, y el crecimiento de las tarifas había sido de 5% por año. El precio estaba estrangulando la oferta. Entonces, el tercer elemento fundamental es tener un destino accesible para este grupo de pasajeros. En los destinos no tradicionales, el gran reto para Volaris es balancear las piernas. Es decir, por muchos años nosotros no volamos a Acapulco, porque nos íbamos el viernes llenos y regresábamos vacíos. El sábado medio lleno, medio vacío, y el domingo vacíos y llenos. Entonces, el gran reto de los destinos no tradicionales es lograr balancear las piernas. Cuarto elemento. Y el quinto elemento, que es fundamental en el desarrollo de los destinos, que para nosotros debe de funcionar, es que la suma del segmento aéreo, más el segmento terrestre, más el segmento hotel, más el segmento entretenimiento, tiene que estar dentro de la capacidad adquisitiva de un mercado que es el que nosotros manejamos. El mercado nuestro es un mercado, en el mejor de los casos, B, mucho C y cada día más D. Pero hay que entender que una de las grandes cosas de las cuales no se habla en México, cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de aviación, cuando hablamos de desarrollo económico, es el desarrollo de la clase media. Este es un país que tiene una fuente de crecimiento en la clase media. Es un país que para el año 2022 va a tener 55% de clase media. ¿Qué significa eso? Que es un país que va a tener una capacidad adquisitiva, una clase con una capacidad adquisitiva, pero ojo, ese monto de 55% necesita un producto accesible desde el punto de vista de precios. Entonces, estos 5 elementos a mí me parecen fundamentales en una estrategia de desarrollo de turismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece muy interesante el enfoque y evidentemente tiene que ser un enfoque integral. Transporte por sí mismo no es el ingrediente total, sino es parte de la cadena de servicios turísticos que hay que ofrecer. Decía yo al preguntarle a Rafael sobre la parte de la hotelería y sobre el crecimiento de turismo reuniones, sobre el turismo negocios. En Guanajuato sin duda se ha posicionado como uno de los principales destinos turísticos culturales del país, pero también tiene una industria que está creciendo a una velocidad vertiginosa. ¿Qué estrategia está haciendo la Secretaría, Fernando, Secretaría de Turismo de Guanajuato, para poder equilibrar y poder dar servicios adecuados a los dos nichos, al turismo negocios y para alentar el turismo tradicional? Gracias, Eduardo. Ya he saludado a todo el mundo. Creo yo que primero, y para tratar de enmarcar este reto que tenemos hoy los destinos de interior, amén de los segmentos, es fundamental entender que el turismo nacional lo vemos desde el gobierno como un detonador en el enfoque social y económico. Y en este sentido, sí, todos los esfuerzos que nosotros hagamos desde una política pública de desarrollo deben de redundar en los beneficios de las sociedades para poder generar una mejor riqueza
y en el propio turismo nacional como un distribuidor de riqueza que pueda dispersar el recurso hacia aquellos lugares donde la industria no llega, hablando de este crecimiento, por ejemplo, en Guanajuato, en donde hoy, en esta franja central o cinturón del estado de Guanajuato, donde hemos visto llegar más de 9,000 millones de dólares en los últimos años, o en los últimos 8 años 12,000 millones de dólares, particularmente de la industria automotriz y algunas otras industrias. Bueno, vemos el norte y vemos el sur con menos oportunidades de desarrollo. Ahí el turismo, y el turismo doméstico, esta gente que sí está dispuesta a moverse terrestre 2 horas o 3 horas, y que en el caso de la ubicación geográfica de Guanajuato, cuando tú tienes a 3 horas y media de radio alrededor de 60 millones de mexicanos, tienes un gran mercado que puedes impulsar hacia reconocer estos destinos turísticos que no solamente son el Sota, Caballo y Rey, como se dice, sino Guanajuato, San Miguel, que son los clásicos, o León, sino también algunos otros como nuestros pueblos mágicos. Pero en esta combinación en la política pública, pues ¿qué estamos viviendo en Guanajuato? Estamos viviendo primero una alta demanda de espacios para la inversión industrial. Junto con ello, la inversión corporativa que acompaña también este crecimiento, le hace demanda de servicios. Y en esa demanda de servicios estamos entendiendo cómo facilitar la inversión privada. Hoy 78 nuevos hoteles, 51 abiertos, y la diferencia en construcción en tan solo 36 meses o 38 meses. Estamos dando esas posibilidades para que los inversionistas extranjeros, nacionales y del propio estado estén desarrollando toda esta nueva hotelería. Esta nueva hotelería que también está de la mano de centros comerciales para que restaurantes y otros servicios crezcan. Este ejercicio que se está dando también dentro de la particularidad del mundo de los congresos y las convenciones, donde León, Guanajuato, pues está posicionado como el 4.º destino, por ahí más o menos, un año más, un año menos, en congresos y convenciones, pero tienes a jugadores como Irapuato, que gracias a este desarrollo que se acompaña de la nueva industria, empieza a tener la posibilidad de cuartos hoteleros para poder crecer también en su recinto ferial. Hoy un Inforum que se encuentra en una remodelación completa en proceso para poder dar otro tipo de congresos y convenciones. Y tienes un jugador tradicional en el mundo del turismo cultural, como bien decías, como San Miguel de Allende, que monta un recinto ferial en el 2014 a finales y que incrementa 8 puntos porcentuales de ocupación en solo un año, porque empieza a tener ocupación de domingo a jueves. Entiende claramente que hay una serie de empresas nuevas en el estado, de corporativos que pueden hacer entre semana reuniones directivas, reuniones de gerencias medias, pequeños congresos de 400 personas como los empezamos a tener en San Miguel, y de inmediato la ocupación se eleva. Y bueno, estos destinos culturales que los fines de semana no tienen una habitación disponible. ¿Por qué? Ya lo decía Enrique, en efecto, yo coincido en un punto muy importante y como también lo planteaba César, la diversificación del producto. En Guanajuato, bueno, pues hoy yo sé que César tiene la mira muy clara en esos proyectos que va a ir impulsando. Nosotros, bueno, pues hoy estoy sentado a 3 años después del inicio de esta estrategia de políticas públicas, y hoy podemos hablar de un circuito del vino con vendimias en agosto de alta demanda por participar en ellas, con un proyecto gastronómico que le ha valido a Guanajuato ser capital iberoamericana en la cultura gastronómica, con festivales como el propio Festival Internacional del Globo, el tercero más grande del mundo con 500,000 de visitantes, que enmarca en este ejercicio pues una serie de proyectos que en continuidad o en novedad están dándole la oportunidad a muchos mexicanos de tener otra distracción distinta que la que tradicionalmente se da en Semana Santa, en verano o las últimas 2 semanas de diciembre. Ya le pasó a Guanajuato, y creo que inesperado para todos, que la Secretaría de Turismo el año pasado en la Semana Santa planteara que los top 5 destinos de la Semana Santa fueron 4 de playa y Guanajuato. ¿Por qué? Porque están pasando este tipo de oportunidades que se dan para darle una experiencia a toda esta gente que está dispuesta a pagar. Yo creo que lo que dice Enrique no es un tema de precios baratos, sino la relación calidad-precio que deba de ser la que el visitante, la que el turista está dispuesto a dar, siempre y cuando a lo que reciba. Y nosotros estamos tratando de hacer eso. La ruta del nopal, una ruta que vale 300 pesos, y la gente aprende propiedades.
Hay mucha gente que nunca camina una nopalera. Pareciera una broma, pero no la es. El agroturismo cada vez es más importante. La participación de la gente en los espacios productivos, lo vemos en un viñedo, aunque pareciera más glamuroso, no es otra cosa más que ir a caminar un campo cultivado de uvas. Pues en este proceso estamos nosotros acreditando con valor, con una experiencia adicional, con una cata, con una cocina después de un nopal relleno y que la misma gente se cocina su comida. Bueno, empezamos a generar esta combinación. ¿Y qué sucede? Que juntas el Congreso con la experiencia local. ¿Por qué? Porque a estas mismas personas que van a un congreso, ya no solamente los llevamos a comprar zapatos, ya no solamente los llevamos a una fábrica de chamarras de piel, ahora los llevamos al viñedo más alto de México, que está atrás del Cristo Rey, en donde habíamos estado abandonando por 200 años a los pueblos originales mineros que le dieron la economía a toda esta región. Fernando, en esa estrategia de diversificación de productos tan interesante y diversificación de destinos, ¿cómo hacer para atender a tanto nicho de mercado? ¿Cómo hacer para atender a esa segmentación de mercado tan amplia y tan diferente, con diferentes expectativas? Yo estoy convencido que desde una política pública estás para facilitar. Cuando hay una oportunidad de negocio, los inversionistas te sobran en la mano. Tú, cuando ahorita lo decía, y yo recordé hace 20 o 25 años, cuando decía Enrique, tiene que haber un interés en el punto B. Muchas veces los estados, en la historia, cualesquiera de los estados, nos hemos equivocado y hemos forzado rutas, financiando parte de esa pierna vacía. Estás forzando una demanda que no va a suceder. Cuando hay hoy interés de un segmento, va a haber demanda por nichos interesada. Lo estamos haciendo nosotros con los empresarios. Cuando nosotros arrancamos hace 3 años la estrategia de Guanajuato, el destino cultural de México, detrás de ello también venía todo un proyecto de conectividad. Hemos duplicado el número de pasajeros en 3 años en el aeropuerto del Bajío, de 850,000 a 1,5 millones de pasajeros. Pero también venía una estrategia muy importante de ponernos de acuerdo. Le dijimos a los empresarios lo que queríamos hacer en gobierno y planteamos unos elementos de política pública muy básicos, que parecieran básicos, pero que si no te desenfocas, te vas con ellos de una manera muy importante. Y en la política pública, nosotros hablábamos justo de eso, de diversificación, de comercialización, de inversión privada, de infraestructura pública, en donde nosotros hemos invertido más de 1,100 millones de pesos en infraestructura pública, poniendo en valor estos espacios. Y cuando tú remodelas un centro histórico, hemos remodelado 32 centros históricos de los 46 municipios, la gente pone una cafetería, la gente pone una casa de artesanías, la gente empieza a dar opciones. Turismo de aventura y naturaleza en Guanajuato te parecería una locura. Pues hoy tenemos una asociación de turismo de naturaleza y aventura en Guanajuato y 35 experiencias que puedes comprar hoy en el portal de guanajuato.mx. Con una asociación que además ya tiene su credencial, que han acreditado la norma 09 del turismo, excursionismo y guías de turista de aventura, y entregamos las credenciales apenas hace 2 semanas, pero son chavos que tienen 10 años trabajando esto. Yo creo que si tú sabes acomodar a cada empresario en ese nicho y esa oportunidad de inversión, los empresarios hacen el trabajo. Tú das esas facilitaciones, tú generas esa plataforma de políticas públicas. Decía César, esos esquemas de comercialización que hoy parecieran muy sencillos para algunos, probablemente más complejos para otros. Yo creo que hoy la tecnología nos deja distribuir en cualquier punto del mundo, por supuesto a qué precio. Y ese es el secreto, los pequeños hoteles que pagan, como decía yo, o que cobran 500 pesos la habitación, si le quitas además los 28 puntos que la OTA les quita, pues entonces ya paga y vámonos, no hay nada que hacer. Obviamente modelos de distribución más económicos con los bajos costos hoy de la tecnología le van a permitir a estos hoteles mantenerse hoy en un mercado poco a poco más competitivo y, como te decía, finalmente yo creo que es la voluntad de los inversionistas donde se empiezan a generar demandas y aprendes a aprovechar esas demandas alrededor para que nuevos inversionistas apuesten en otros segmentos, ¿no? Y bueno, pues creo yo que es así como Guanajuato hoy está logrando crecer 3 años consecutivos a 2 dígitos y les estamos generando nuevos conceptos. Bodas, Cancún
pues era el campeón de las bodas. San Miguel de Allende, 550 bodas el año pasado, 35% de esas bodas foráneas extranjeras, las otras foráneas de otros estados de la República, donde el mercado nacional está dispuesto a pagar $600 la noche en San Miguel de Allende un viernes y un sábado, 600 por noche. ¿Por qué? Porque hay una demanda y una satisfacción de servicios. Entonces, más o menos creo yo que esta oportunidad de diversificar un destino está también de la mano de que tengas inversionistas que crean en los proyectos, ¿no? Muy bien, pues no cabe duda que tengo que reconocer que ha sido un muy buen secretario de Turismo. Me duele decirlo porque yo fui uno de que me considera muy bueno, pero creo que me has rebasado con mucho, ¿eh? No, en serio lo digo porque si te pregunto con qué porcentaje de ocupación recibiste el Estado y con qué nivel de tarifas, y me contestas lo que es obvio, los incrementos que has manejado de ocupación y los incrementos que has manejado en las tarifas, pues me da una idea de éxito. Entonces, esto me da la oportunidad para preguntarle a la Asociación de Hoteles, a Rafael, ¿qué nos pasa en el resto del país? ¿Por qué no copiamos modelos de éxito? Sí, muy bien, muchas gracias. Pues un ejemplo de un estado que me da mucho gusto oír aquí a Fernando, y dijo una palabra: somos facilitadores. La iniciativa privada lo único que necesita es una mano amiga que te dé facilidades. Y ante eso, el inversionista, el que trae la iniciativa de la idea, con un apoyo económico, si lo hubiera en paralelo, invierte. No digo que no haga falta lo demás, la infraestructura la tiene que hacer el gobierno, o también hay carreteras ya chinos que pueden venir a hacer carreteras, aunque sea 20 años. Es más importante tener una carretera hecha por chinos, de Mazatlán a Huatulco, que no tenerla. Y así pasaríamos por Colima. En Estados Unidos ya habría una carretera 4 carriles, de Mazatlán a Chiapas hace 20 años, y en cualquier país de Europa. Aquí falta infraestructura para las carreteras, y de las carreteras llegamos a los aeropuertos. La mayoría de nuestra gente anda en camión y en coche, un 95%. Creo, me van a corregir Enrique, a lo mejor digo una locura, creo que no llega al 5% de los que suben a un avión. Pero todavía hay mucha gente que no conoce el mar, no conocen Colima, olvídate, no conocen Acapulco. Es un país donde hay mucho que hacer, pero necesitamos un gobierno facilitador que deja a la iniciativa privada hacer. Y yo quiero felicitar aquí a mi amigo Fernando, porque cuando voy ahí, pues voy a inaugurar hoteles. Y le pregunto al dueño del hotel: oye, ¿cómo te fue? Lo abrí en 10 meses, lo hice y lo abrí. ¿Cómo lo hicieron? Facilidades. Esa es la clave. Lo único que necesita una iniciativa privada es facilidades. Y claro, si viene de la mano con un poco de apoyo económico, pues vamos a trabajar. Tenemos 140 reglas para poner un hotel y un restaurante. El otro día decía el periódico El Reforma, 400 reglas. Creo que sí se pasó mi amigo de la Cámara Restaurantera. Le hablé el otro día y le dije, creo que sí, te les aceleraste. Me dijo, no, dije puntos. Y el periódico pues agarró como reglas los puntos. Para no robar más tiempo, definitivamente es un éxito Guanajuato, y ojalá el país fuera Guanajuato. Muchas gracias. Alejandro Morones dijo que él fue un secretario de Turismo bueno, lo cual yo discrepo porque fue muy bueno. Y Fernando ha sido un secretario muy bueno. César está llegando y está frente a una gran oportunidad, un destino con muchísimas posibilidades. César, aunque la respuesta va a ser obvia, pero me gustaría saber, ¿existe hoy en este nuevo cambio, con esta nueva conducción que tienes de la política turística, un nuevo enfoque para apoyar el turismo? Un reconocimiento de que tu estado tiene atributos y características especiales para el turismo. ¿Va a haber un cambio importante en política turística?
Sí, sin duda. Este es un tema clave. El actual gobierno del Estado de Colima considera que el turismo va a ser un detonador importante de la actividad económica. Definitivamente el puerto de Manzanillo ocupa un lugar preponderante en la economía del Estado y a las cifras de hoy el turismo representa 10% de la actividad económica del Estado. Estamos un poquito más arriba a lo mejor que la media nacional. Sin embargo, estamos todavía más arriba en términos del turismo doméstico. Yo tengo 95% de mis turistas que son nacionales y 5 extranjeros. Si consideramos que habrá un impulso importante durante estos próximos 6 años para esta industria, tenemos primero que, lo que decía hace un momento, pues generar ese producto, diversificarnos. Estamos haciendo un análisis muy a conciencia en el que estamos incluyendo a todos los actores del sector, invitándolos a participar para que se sientan involucrados en este análisis y en el desarrollo de lo que va a venir en los próximos 6 años. Sin duda estamos haciendo benchmarking y le vamos a copiar varias cosas a Guanajuato. Y estamos identificando fortalezas en términos de turismo de naturaleza significativas, ¿no? Tenemos en un territorio relativamente pequeño, tenemos concentrados una serie de ecosistemas muy interesantes, desde nieve en el volcán de Colima, vas bajando a bosques de coníferas, a la parte central que tiene diferentes tipos de climas y muchos cuerpos de agua, cristalinos, limpios, reservas de la biosfera, hasta manglares y playas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos nichos de mercado en los que México es riquísimo, pero que por alguna razón nunca hemos atacado de manera consciente y armado producto correctamente, por ejemplo, la observación de aves, nosotros ya estamos trabajando en ese mercado específico en el que hay 50 millones de estadounidenses que se dedican a eso, cuando que golfistas hay 25. Entonces, estamos identificando nichos sobre los que podamos trabajar y que nos permitan pues diferenciarnos de toda esta oferta tan grande que existe en el país y que ya está tan avanzada. Ahora, otro tema muy importante es que si bien durante 25 o 30 años a lo mejor no hemos tenido inversiones importantes hoteleras, a lo mejor esta es una ventaja que nos va a permitir que las que vengan a partir de hoy vengan acordes con esta nueva visión y filosofía de un desarrollo turístico muy amigable con el medio ambiente y podamos hacer inversiones que vayan en ese sentido y que nos den también un elemento de mercadotecnia para que las personas que vengan a pasar sus vacaciones en Colima las pasen con el menor impacto ecológico, ¿no? Entonces, identificar esas oportunidades que podamos aprovechar para hacer del turismo un verdadero sector de actividad que permita mejorar la economía del Estado. Un último dato que me gustaría dar es que estamos recibiendo aproximadamente 1 millón de visitantes, pero solo somos 680,000 habitantes. Entonces también este es un elemento importante, ¿no? El turismo puede realmente hacer una diferencia en las comunidades del Estado, que aparte todas están muy bien comunicadas. Como es un Estado pequeño y tuvimos la gran visión de don Miguel de la Madrid en su momento de hacer el Plan Colima, todos los municipios están conectados con carretera, con autopista y muchos pueblos con carretera de concreto. Entonces también esto es una ventaja que debemos de aprovechar, ¿no? Y bueno, estamos muy cerca de Guadalajara, a 2 horas la ciudad de Colima y 3 Manzanillo con una autopista preciosa, ¿no? Sí, César, fíjate que me gusta mucho escuchar tu planteamiento porque antes de escucharlo, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué tan, teniendo el mercado de Jalisco, específicamente el de Guadalajara, que es una población de cerca de 3 o 4 millones de habitantes, que sería un mercado potencial ideal para desarrollar el lugar, ¿por qué no se ve desarrollado? Yo echaba un poco la culpa a que la gente de Jalisco dijo yo quiero estar en mis playas de Jalisco y se fue a Vallarta y Nayarit no se desarrolla hasta que no se terminan las playas del estado de Jalisco, salvo en la parte sur. Pero entonces yo creo que la estrategia que estás enfocando, yo me animaría a aconsejarte que la sigas, porque yo creo que si le pones el sello de llevar el turismo ecológico, el turismo ambiental, el turismo de naturaleza, que te conviertas en el Costa Rica de México, y yo creo que estarías generando un producto diferente que te daría, a muy corto plazo, que es el pleito entre todos, tener el acceso a un gran mercado. Yo creo que si eso lo logras, yo no tengo ninguna duda en que vas a tener un éxito espléndido, acompañado desde luego, como lo hace Fernando, de una política pública que apoye toda esta iniciativa, ¿no? Yo quisiera preguntarle, Enrique, un poco más como orientación para el auditorio y para nosotros mismos. Yo entiendo que la historia de la aviación en México
pues hemos tenido muy buenas y muy malas experiencias, ¿no? Tenemos el caso de cuando las dos grandes rutas las dos grandes líneas cubrían prácticamente todas las rutas y que solo pues se dividían el mercado entre Mexicana y Aeroméxico. Después fueron apareciendo diferentes líneas. Hubo un programa ya por los años 80 en donde se habló de unos sistemas troncales y unos sistemas de alimentadoras. ¿Cómo consideras tú a Volaris? ¿Una línea troncal o una línea alimentadora o cumple ambos propósitos? No, es definitivamente una aerolínea troncal. Cuando nosotros llegamos a México en el año 2003-2004, que hicimos el análisis del mercado mexicano, además del problema de precios, habían 2 o 3 estadísticas que tal vez te recuerdo que hemos platicado de ellas en algunas oportunidades. El primero era el número de viajes per cápita en México. El número de viajes per cápita en México es de 3.5, cuando en Panamá es de muchísimo más, cuando en Colombia, cuando en Perú, entonces hay un tema todavía del número de viajes per cápita en México. ¿Qué significa eso? Pues que la gente en México todavía no tiene la costumbre del avión. Entonces, ¿en qué se mueven? Entonces, regresamos un poco a lo que dice Rafa, pues se mueven por carretera, se mueven por autobús. El mercado de autobuses en este país es un mercado de 2.800 millones de pasajeros, contra el mercado de la aviación doméstico, que es un mercado de 34 millones. Es decir, si nosotros en la industria aérea le pudiéramos pellizcar un 1% a los autobuses, duplicaríamos el mercado de la aviación en México. Entonces, hay que seguir trabajando en la conversión del mercado. El tercer elemento que yo creo que es muy importante en esta estrategia es la coordinación en el desarrollo de infraestructura. Hoy estamos en un país donde pues todo está creciendo, es decir, los aeropuertos cada día están más congestionados. Una estadística importantísima que yo no había visto en México en muchísimos años es el hecho de que ahora carretear para salir de un aeropuerto o para llegar a un aeropuerto nos toma 5 o 7 minutos más que lo que nos tomaba hace un año, ¿okay? Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los aeropuertos se están congestionando, pero tenemos que coordinarnos un poco en el desarrollo de la infraestructura. Te voy a dar un ejemplo en este momento. Hoy tenemos un problema de congestión enorme en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo estamos reparando la pista de Tijuana y al mismo tiempo estamos reparando la pista de Guadalajara. Tenemos los aeropuertos de Guadalajara y de Tijuana cerrados 5 o 6 horas diarias. Al mismo tiempo estamos cambiándole el piso a la terminal. Al mismo tiempo, entonces mira, dar servicio en la industria aérea en este país es una pesadilla. Es una pesadilla. Y encima de todo, Rafa no nos devuelve los 6 puntos para comprar aeronaves, ¿no? Eres pequeño, no eres pequeño ni mediano. Entonces, tenemos que trabajar un poco más coordinados en la industria en general. Tenemos que trabajar coordinados para desarrollar, porque estamos volviendo el volar en este país una pesadilla. Y no es un tema simplemente de la aerolínea. Tenemos que trabajar en coordinarnos, en manejar el desarrollo de la infraestructura un poco mejor, y no podemos seguirle haciendo a la gente lo que le estamos haciendo, porque lo que está sucediendo es que la gente dice, sí, hay tarifas más bajas, sí, hay más oferta, pero el servicio se está deteriorando fundamentalmente. Y eso no ayuda al desarrollo del turismo en general. No debemos de perder de vista una cosa muy importante, señores, es que la devaluación este año nos está haciendo que el turismo interno crezca muchísimo. Nosotros ya comenzamos a ver caídas en líneas de vuelo como Denver o como Orlando, pero estamos viendo un crecimiento de turismo interno y un crecimiento de Estados Unidos por el tema de devaluación muy importante en el turismo interno. Entonces, si vamos a tener más turismo, si vamos a usar más la infraestructura aeroportuaria, coordinémonos por amor de Dios, porque estamos haciendo que volar en este país sea una pesadilla. Muchas gracias, Enrique, muy interesante. ¿Y queríamos algo más claro o queremos algo más? Sí lo entendí. Por deformación profesional tengo que hablar de un tema y se llama pueblos mágicos.
Pueblos Mágicos es un programa que ha venido creciendo durante los últimos 15 años. Hoy tenemos 111 pueblos mágicos en el país, pero 180 localidades más quieren tener esa designación. Sin embargo, en algunos casos, los municipios que ostentan esa designación no necesariamente han venido avanzando conforme a lo que se requiere en el programa. En muchos casos porque se están direccionando desde el punto de vista de los propios municipios. ¿Qué herramientas le puede proporcionar un gobierno de un estado, Fernando, a los pueblos mágicos? Tú tienes 5, pero tú tienes el que fue el papá de los pueblos mágicos, que fue San Miguel de Allende, que hoy es Ciudad Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué hace un estado? ¿Qué debe hacer un estado para impulsar un producto tan poderoso que ha incentivado en forma muy importante el turismo nacional? Gracias, Eduardo. Yo creo que, antes de entrar al tema del pueblo mágico directamente, hemos estado hablando mucho de esa facilitación, como dice Rafa, o como hablamos en la política pública. Y ayer yo escuchaba a los gobernadores con la exsecretaria de Turismo, Silvia Hernández, y va más allá de la voluntad. Hay que poner presupuesto. Decía también el secretario de la Madrid, hablar de la prioridad, pero también reflejada, y decía que había una legisladora y ellos son los que acomodan esa cobija del presupuesto, y vemos cómo el turismo sigue sin crecer en presupuesto de una manera real para poder generar todavía mayores beneficios. En el caso de Guanajuato particularmente, el gobernador Márquez en 3 años ha triplicado el presupuesto del turismo. Eso es voluntad, pero también capacidad de reconocer un beneficio en una actividad económica que le mejora la calidad de vida a muchas personas. Guanajuato es un estado que ha crecido de 150,000 a 176,000 empleos en solo 3 años, directos del turismo, no indirectos, directos. Claro, si te está generando esa oportunidad de generar empleos, bueno, pues apuestas. Y en esa apuesta, los pueblos mágicos en un destino netamente cultural es fundamental. Es un programa que nosotros abrazamos desde el inicio de la administración y, como bien dices, tenemos, yo nunca lo había dicho así, pero bueno, al papá de todos los pueblos mágicos, porque es el único que se ha graduado, se ha convertido en Ciudad Patrimonio de la Humanidad, San Miguel de Allende, pero también uno de los primeros pueblos que a ti te tocó nombrar, que fue Dolores Hidalgo. Y Dolores Hidalgo también, bueno, pues durante algunos años ha tenido sus vaivenes, y yo creo que ahí, y en la pregunta que me haces, está el valor que podemos nosotros darle a una vocación municipal, que es la ejecución del programa. Al final el programa se atiende en lo local, se atiende con reglamentos locales, se atiende con planes de ordenamiento territorial municipales, se atiende con comercio local, fijo, semifijo y ambulante, y muchas cosas que suceden en el entorno municipal. Pero algo que yo creo que debemos de darle a los pueblos mágicos es visión. Si nosotros desde la óptica de un estado creamos una visión, y pensando en tiempos de hoy, 2025, 2030, 2020, y acompañamos con ello una estrategia clara de desarrollo, de ordenamiento, de trabajo, junto con el comercio formal o informal, e inclusive para trasladarlo a un negocio ordenado, y que también con ello vayamos encontrando esos espacios donde el pueblo mágico va a ir consolidando su vocación o su personalidad. Porque luego corremos con la tentación los estados o incluso pues los funcionarios públicos de ir a ver qué hace el pueblo mágico de enfrente. Primero en lo estatal. ¿Ya viste que pusieron un café que venden baguettes de...? No. ¿Ya viste que en el pueblo de Veracruz están vendiendo? No. Cada pueblo, y en este país, que son hermosos todos los pueblos, ojalá todos son mágicos, pero no todos ostentan un nombramiento. Pero en este club, cada uno, si nos vamos uno por uno, tenemos visión o tenemos filosofías diferentes, culturas diferentes, tenemos sentido diferente cada pueblo, y yo creo que si le vamos permitiendo, primero a su comité de pueblo mágico, yo creo que lo primero que provoca un estado hacia el municipio es decirle al alcalde: hey, este no es tu programa, este es el programa de la gente. Por eso hay un comité pro pueblo mágico desde el origen que pide ser pueblo mágico. Y ese es el que debe de mantener sólido, y tú como estado fortalecerlo. A veces se te pone
medio celoso el alcalde porque dice, oye, le estás dando mucho poder al comité. Sí, porque tú y yo nos vamos a ir, ellos van a seguir siendo los ciudadanos del pueblo 15 o 20 o 50 años más. Entonces, sí tiene que encontrarse ese balance con la sociedad, con una visión, y en donde ahí sí el Estado entiende a través de sus organismos de planeación estatal a dónde van las vocaciones económicas y de desarrollo regional. Entonces, nosotros hemos iniciado ya un proyecto 2025 para nuestros 5 pueblos, donde vamos a entender infraestructura, desarrollo económico y comercial, preservación de costumbres y tradiciones, es fundamental. Si no, ¿qué vas a ir a ver al pueblo? Es lo mismo que le pasa a los aviones pues es un carrier, es un casi ya en algunos vuelos como un commodity que te transporta de punto A a punto B. Claro, hay diferenciación en muchos elementos dentro del servicio, pero nos está pasando también de repente pues que vemos en un pueblo mágico la misma cafetería, la misma casa de artesanías, ¿no? Y el mismo tour de leyendas alrededor, ¿no? Entonces, creo yo que tener esa visión ordenada con la sociedad, con un buen plan de ordenamiento territorial alineado al plan de ordenamiento territorial estatal de planeación, bueno, pues vas logrando que los pueblos no solamente se vayan evolucionando de una forma ordenada, sino que no pierdas el nombramiento. Tú decías algo muy importante, hay 111 pueblos, 180 que quieren participar, y yo creo que en la voluntad del sector federal, y creo que es correcta, pues no está en crecer en muchos más, sino en sustituir algunos que no están logrando ese nivel de excelencia que debe tener, creo yo, el mejor programa que hoy tiene el gobierno federal en turismo para mejorar la condición de vida de los mexicanos, que es Pueblos Mágicos. Entonces, si pudiéramos avanzar en los estados en un modelo de visión 2025, 2020, creo yo que entenderíamos mucho más cómo apoyar y cómo hacer ese fine tuning a los pueblos mágicos. Muchas gracias. Si me permites nada más decir… Espérame, Lalo. Yo quisiera hacer una acotación antes de que haga la aclaración o la pregunta que va a hacer Lalo, porque Eduardo sacó la pregunta porque él fue el creador de los pueblos mágicos, o sea que es un reconocimiento a tu labor lo que está sucediendo, Lalo. Yo también quiero hacer un comentario a ese respecto. A los mexicanos nos gusta mucho quejarnos y a veces nos cuesta trabajo reconocer cuando sí hacemos cosas bien. Yo quiero decir primero que en la experiencia anterior que he tenido antes de ser secretario, me ha tocado trabajar con muchos pueblos mágicos, que los pueblos mágicos que tienen el nombramiento han sido transformados por completo. O sea, el antes y el después del nombramiento de un pueblo mágico, los pueblos que lo tienen, ha transformado por completo la industria, la calidad de vida, la oferta gastronómica, la distribución de productos, un montón de cosas. Y que en muy recientes fechas, en enero, tuve oportunidad de ser invitado como consultor a presentar a los prestadores de servicios y alcaldes de varios municipios en Canadá cómo funciona el programa Pueblos Mágicos para tratar de hacer una aplicación allá. Es decir, es un mecanismo que creamos. ¿Por qué es tan relevante? Porque esta conferencia trata de turismo nacional y cuyo usuario y cuyo oferente son nacionales, ¿no? Es realmente una herramienta que ha permitido que el turismo nacional se disperse por ahí, por todo el país, a vivir experiencias extraordinarias y a diversificar la experiencia turística en general. Ya no me dejas nada ya. Qué poca imaginación. No, pues muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Efectivamente me toca esa gran distinción y debo decirlo, reconocerlo siempre, con el apoyo de una gran colimense, de Leticia Navarro, secretaria de Turismo. Pero quisiera decir algo a ti, Rafa. Lo dijo Fernando Olivera muy bien. La continuidad, el éxito y el trabajo real de los pueblos mágicos debe darse en función de los comités pueblo mágico locales. Yo te haría una gran invitación en tu calidad de presidente de los hoteleros para que busques la integración de tus asociados a los comités pueblo mágico. La continuidad está en ellos. El éxito más importante que ha habido es San Miguel de Allende y sin duda, junto con los gobiernos, junto a los apoyos del gobierno del Estado, ha sido la participación comunitaria de la sociedad. Te invito a que tú integres en la mayor medida posible a los hoteleros locales. Cómo no, con todo gusto, y te felicito por esa gran idea que tuviste, esa gran visión de un país que, como dijo Fernando, todos los pueblos son mágicos, pero a unos más que otros, y hay que sacarles brillo a esos. Entonces te felicito y por supuesto la asociación de hoteles de esos lugares están tomando fuerza, están tomando integración,
y lo ideal es que ellos manejen pues los fondos y las ideas y formen parte de los comités. Coincido con Fernando, las autoridades a veces van por 3, 6, 9 meses o años, pero el hotelero o el inversionista va por 100 o 200 años. Ojalá y fueran todos por 200. Yo creo que por 100 años que querías que estuviéramos presentes, ¿no? Ya llevo muchos. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Bueno, pues no sé si hubiera alguna. Bueno, primero quisiera dar las gracias aquí a los participantes. A mí en lo personal me ha enriquecido las respuestas que han dado cada uno de ellos. Nos podríamos pasar mucho rato platicando con todos, cada uno de ellos. Me ha pedido tanto Fernando como Enrique que les pasemos un pequeño documental, que lo haríamos a continuación, y si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto la trataremos de contestar. Yo, si quieres, no paso mi anuncio, nada más quería dejar un par de retos que veo yo en el turismo nacional. Uno de ellos, ya se hablaba el día de ayer, pero creo que es importantísimo destacarlo en el aspecto regional de la propia actividad turística en nuestro país. Estamos, y lo decía ayer Silvia, pero es una realidad que a veces se nos termina en la frontera, en la decisión política de los estados, el desarrollo del producto. El desarrollo del producto regional es fundamental. Nosotros hoy estamos trabajando con Jalisco el lanzamiento de una ruta que es la ruta del tequila y el vino. Guanajuato ha reactivado, ha resucitado la actividad enoturística y por supuesto enológica desde el campo, y con estos 23 ranchos vinícolas más su denominación de origen tequila, pero por supuesto la gran presencia tequilera de Jalisco. Hoy estamos trabajando un proyecto de Guadalajara hasta San Miguel de Allende, y ahorita que está aquí César, se me ocurre meterle playa a esta experiencia, y si empezamos a pensar de esa manera van a cambiar las cosas. Ahora también en ese mismo sentido la conectividad, creo yo que seguimos viviendo, y me queda claro, Enrique, que es en base a demanda y en base a una serie de madurez de destinos, pero la aviación regional tiene mucho que decir todavía en nuestro país, en un país tan grande donde tienes que ir a los centros distribuidores para volar de punto A a punto B en 400 kilómetros, tienes que volar 2.200. Y eso creo yo, que lo hemos hablado en muchas mesas, creo yo que hoy hay aerolíneas que están encontrando modelos y soluciones de negocio cada vez más cercanas a esta desconcentración de hubs en algunos puntos A, B, y que empezamos a ver esa posibilidad. El norte del país es inmenso, pero siempre hay que bajar, ahora a veces a Monterrey, pero casi siempre a México o a Guadalajara, y ahí creo yo que el turismo nacional, en esa vocación de querer volar, yo creo que todos queremos llegar más rápido de un punto A un punto B. En ese sentido, es un tema, sí, por supuesto, sensible a precio, pero también a las disposiciones que hay en la oferta de vuelos de estos destinos. Y finalmente, creo yo que aquí, y habrá habido alguna razón, pero creo yo que debemos o no debemos nunca olvidar en un panel como estos al transportador turístico, al operador turístico, que es el que vende los paquetes, que es el que nos hace ir a conocer los lugares que a veces no nos atrevemos o no nos imaginamos cómo llegar. Y ahí, bueno, pues los operadores turísticos mexicanos hay cada vez más profesionales, y que yo creo que ese músculo de viajes, el agente de viajes, el turoperador, el operador receptivo, el transportista, son un elemento fundamental en la cadena de valor del viaje, porque que sea dentro del mismo país no significa que todos lo querramos hacer solitos. Hay grupos, hay segmentos de edades que ya no pueden viajar dentro del turismo nacional solos, no que no tengan dinero, pero no pueden manejar 5 horas o 6 horas y se tienen que subir y prefieren comprar un paquete o prefieren comprar a un turoperador, y creo yo que ahí también pues son los que venden y son los que conocen todo el país, y nosotros como Estado nos subimos con ellos. Cuando yo voy con un alcalde a un municipio a buscarle vocación a una sierra o a un cañón o a un bosque, yo voy de la mano de los operadores, y si ellos ven ahí una posibilidad para desarrollar producto, pues no es desde mi escritorio, porque yo después no voy a salir a vender. Ellos sí se van a comprometer porque le están viendo dientes al proyecto. Dicen, si a mí me dejas poner aquí unos baños, si a mí me dejas poner aquí un espacio de recreación,
yo le entro. Alcalde se puede, Semarnat se puede, INA se puede, y si se dan las condiciones vamos desarrollando. Y creo yo que el turismo nacional tiene espacios maravillosos, el país entero tiene lugares todavía inexplorados que requieren de esa construcción, no solamente de voluntades, sino de piezas que vayamos nosotros trabajando de la mano, y vamos a poder fortalecer y explotar muchísimo más, sin duda, el turismo nacional. Hoy no hemos hablado también de promoción y de comercialización, y creo yo, bueno, pues ya se decía también incluso ayer, muy de ladito, pero qué duda cabe que el Consejo de Promoción Turística de México se alimente en su presupuesto del turismo internacional, es ese pago de los turistas extranjeros, pero si las nóminas casi 6-1 la pagan los mismos mexicanos, hay que hacer mejores campañas a nivel nacional para fortalecer nuestros destinos turísticos, ¿no? Entonces, bajo este criterio, creo yo que en la promoción debemos irle dando esa personalidad al turismo nacional, esa oportunidad para que se sientan, se vean en esos destinos que son maravillosos en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Me da la oportunidad de comentar que evidentemente cualquier atractivo turístico no dejará de ser más que un atractivo, no deja de ser más que un atractivo turístico hasta que no se involucra en un programa completo con un tour operador, ¿no? De nada me sirve tener las mejores cascadas, que por favor te voy a pedir que en la ruta incorpores el turismo de aventura de la Huasteca Potosina, para si ya vas allá hasta la eso ya fue costa. comercial, Pues ya no. está. Ya fue comercial. Es un tour de un mes. Pero volviendo al tema, me parece que, por eso hablábamos aquí de los actores principales, si no tienes a la hotelería, si no tienes a la línea aérea, si no tienes conectividad, pues las cascadas se van a quedar Totalmente. por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, yo creo que el turismo nacional tiene mucho por hacer, tiene mucho por crecer, y creo que desde mi punto de vista vamos en un buen camino, ¿no? Yo creo que la época romántica donde la hotelería en los años 50 simplemente abría la puerta y ahí llegaban los huéspedes, pues ya quedó muy atrás, ¿no? Yo creo que ahorita si no hay un esfuerzo combinado con agencias de viajes, con mayoristas, con transportistas, con restaurantes, con toda la cadena de servicios, pues no vamos a crecer. Y con tecnología, ¿no? Y con tecnología, por supuesto. No sé si quieran hacer un comentario final, Enrique. Con muchísimo gusto. No sé si tengo la presentación, si pudieran ayudarme. Yo creo que, Rafa, lo que terminabas diciendo, si me ayudan, por favor. Ok, déjame irme al último slide de mi presentación para no tocar los demás. Vean ustedes, esto es lo que yo veo. Volaris sigue teniendo oportunidad de crecimiento y hemos identificado todavía 126 rutas más en el mercado doméstico. Esa es la respuesta a lo que tú estás diciendo. Es decir, ¿dónde surge esto? Ahí lo miran de la Ciudad de México, yo todavía veo 18 ciudades que le puedo entrar con conectividad. Veo Tijuana con 19 ciudades más, con Guadalajara con 20 ciudades más, con Cancún con 35 ciudades. Fíjense que cuando nosotros comenzamos a operar Cancún directo, solo había conectividad de la Ciudad de México. Hoy Volaris tiene 17 ciudades que llevan directo a Cancún. Había muchísima gente en el norte que no sabía lo que eran las playas del Caribe, ¿no? Cosa tan sencilla, ¿no? Monterrey, por ejemplo. Hoy tenemos 22 ciudades que llevan a Monterrey o que salen de Monterrey, 38 ciudades en Tijuana, 42 ciudades en Guadalajara. Es decir, el trabajo que hemos hecho de conectividad de punto a punto todavía tiene muchísimo que podemos crecer y no podemos estar más de acuerdo con el statement que tú hiciste. Para nosotros es fundamental seguir trabajando con todos los actores del turismo, absolutamente todos, como tú bien lo dijiste, es fundamental seguir desarrollando productos, seguir trabajando con los estados de la mano en los incentivos, con el Consejo de Promoción Turística, que hemos hecho un trabajo espectacular, pero yo diría al final, nuestra promesa de seguir volando con tarifas limpias, sencillas, básicas, baratas y haciendo que más gente vuele en un mercado que creemos que todavía se puede desarrollar muchísimo. Muchas gracias por invitarnos. No, muchas gracias por participar. Oye,
1 de marzo bajé a Monterrey, por cierto, ¿no? Vuelo inaugural. César. Bueno, también pues nosotros consideramos bueno, vamos empezando, tenemos mucho por delante. Nosotros consideramos que el desarrollo del producto, sin duda, como lo dijimos al principio de la conferencia, es crucial. Vamos a tratar de detonar de manera importante los puntos fuertes que tenemos, que ahí están y que no se han utilizado. Seguramente muchos no lo saben. Colima tiene uno de los spots de surf más cotizados de toda la costa del Pacífico del continente americano. Sin embargo, no ha sido aprovechada. Y aparte tenemos un joven campeón de surf nacido en Colima, que es uno de los más cotizados en la edad de jóvenes, ¿no? Entonces, ese tipo de producto de nicho vamos a concentrarnos. Tenemos uno de los mejores despegues de parapente y hang glider que hay en México, por las condiciones del viento, aparte de por las condiciones en las que ya está adaptado el despegue en la cumbre, que está muy cerquita de la ciudad de Colima. Igual, vamos a trabajar en el desarrollo de producto con los empresarios locales para que se pueda generar esa oferta, ¿no? La idea es, como estamos viendo, generar productos diferenciadores que nos permitan ingresar en el mercado de manera agresiva, de manera positiva, obviamente, y evidentemente pues tratar de ser un nuevo destino para inversiones y efectivamente para turistas. Y muchas gracias. César, por la muchas invitación. gracias y mucho éxito en tu gestión. Rafa. Agradecer a los organizadores de este foro. La comunicación es básica en este sector, todos aprendemos de todos y más guiados por unos expertos como ustedes, que siempre dejan huella en la enseñanza y en estos foros. Yo nomás pediría una cosa, ojalá y no sigamos siendo uno de los presupuestos más chiquitos de todos, el turismo. Muchas gracias. Tenemos solamente tiempo para 3 preguntas y tengo al ingeniero Darío Flota, que ya… Tere, perdón. Gracias. Primero las damas, Tere. Gracias, un caballero por allá. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias y felicidades a todos los panelistas por el énfasis, no solamente en el discurso, sino en la práctica, que están haciendo de ese trinomio de gobierno, sector privado y comunidad. Y me gustó mucho la manera en que lo plantearon, la mano amiga que te da facilidades, que creo que es fundamental. Y la pregunta iría, bueno, ya estamos trabajando y están dando ustedes un ejemplo de cómo se está trabajando en este trinomio propositivo, pero ¿cómo estamos extendiendo las manos fuera del sector turismo? Hablamos, por ejemplo, de la agroindustria que está en sus estados y pensando en la conectividad, parte es pasajeros, la manera de balancear las piernas quizás pueda ser con carga, y cómo estamos extendiendo hacia esas otras facilidades, sector agroindustria, había dicho, productores agrícolas, cómo estamos colaborando fuera del sector exclusivamente turístico para beneficiar a nuestro sector. Por ahí yo traía una presentación de 30 slides, pero ya no la voy a hacer. Pero no es cierto. Hay un slide por ahí, no sé si se quedó el del vino, el del circuito del vino. ¿Sí está o no? Les comparto, en ese mismo tema, Tere, gracias por la pregunta. Tere Solís. Sí, era Tere, ¿no? Sí, Tere Solís. Sí, Ahora pero lo oímos, pero es no la una vimos. voz así inconfundible. Hola, Tere. Mira, en este aspecto, qué duda cabe que el turismo no camina solo, es una actividad, como siempre se dice, pero más allá del discurso es una realidad, es totalmente transversal. Nosotros iniciamos hace 3 años por ejemplificar solamente con un segmento identificamos la posibilidad de desarrollar lo que había pasado hace 200 años con Miguel Hidalgo y hace 400 con los agustinos y los franciscanos, que era la producción de uva para vino. Y veíamos en el interés de algunos empresarios la creación de un proyecto enoturístico que tenía una tierra con vocación ya por 4 siglos de cultivar uva. Esto involucraba trabajar con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, involucraba convencer a algunos agricultores que pensaran en el producto uva y que nosotros alrededor
le fuéramos dando un sentido turístico, recreativo, alrededor del recorrido de viñedos y por supuesto en la creación de vendimias. ¿Qué había que hacer primero? No sé, pero nosotros desde 2013 dijimos a los 3 meses de llevar gobierno, vamos a hacer en agosto, ese próximo agosto del 2013, la vendimia de Guanajuato con 6 viñedos. Esos 6 viñedos animaron a otros 17 empresarios a la vuelta de 3 años a trabajar en el campo. Hemos generado 1,400 nuevos empleos en el campo en 350 hectáreas de cultivo de uva, de viñedos. Hemos generado el regreso de una decena de migrantes del municipio de Comonfort, en donde se sembraron 60 hectáreas, pero también Desarrollo Económico calculó esa cadena que se da desde la plantación de la uva y por supuesto la producción que se empieza a generar hasta la venta de la botella de vino, y generamos un incremento en esta actividad transversal en la economía del Estado de 3,500 millones de pesos solo en el 2014. ¿Por qué? Porque estás integrando la actividad agrícola y los campesinos que están garantizándose un cultivo para 100 años. Tú sabes, un viñedo bien cuidado te puede durar hasta 2 o 3 siglos, pero por lo pronto digamos 100 años. En una tierra que ha sido llamada en algún momento el granero de México, que es Guanajuato. Sí, nada más que el sorgo, nada más que el maíz, nada más que el frijol, tienen una rentabilidad X, pero también degradan o erosionan la tierra. Por otro lado, le damos esa certeza a las familias para tener un trabajo, y hoy estamos trabajando un segundo nivel. Lo voy a compartir. Traemos un proyecto con INADEM de micro wineries, homemade wineries, que se da mucho en California, principalmente en la costa oeste de Estados Unidos, donde esta gente que vive en San Miguel, que vive en Mineral de Pozos, que vive en Dolores, que vive en Comonfort y que tiene sus casas, puede tener en los garages de su casa una micro vinificadora y empezar a generar alrededor de 10 barricas al año, de 2 a 10 barricas, donde los ejidos puedan empezar a cultivar uva y a través de la facilitación del gobierno garantizarles la compra de toda esa producción, y empiezas a transversalizar en un segundo nivel. Esto es lo que haremos en los próximos años, pero lo que ya hicimos fue provocar estos más de 1,000 empleos en el campo. Estamos generando tours, estamos generando bodas en los viñedos, estamos generando estos recorridos de corporativos y que hacen comidas, y alrededor ya nacieron empresas de pan artesanal, empresas de quesos añejos, cavas de quesos, y era una actividad económica que no existía hace 3 años. Entonces, estoy de acuerdo contigo, esa transversalidad del turismo la tienes que visualizar desde esa posibilidad. Hoy Desarrollo Agropecuario y Rural del Estado de Guanajuato ya está trabajando en la creación del sistema Producto Uva. No la tenemos en Guanajuato, pero ya estamos trabajando en la creación del sistema Producto Uva para poder fortalecer también desde el financiamiento y el apoyo al campo en el desarrollo de viñedos. Solamente como un ejemplo, ¿no? Gracias, Por cuestiones de felicidades. tiempo, solamente nos queda tiempo para una sola pregunta, y es la del ingeniero Darío Flota. Una disculpa a los demás. Gracias. Buenas tardes. Felicidades a los conductores del panel y a los integrantes también. Lo tocaba Fernando al final de su participación, el tema de los turoperadores, la relevancia de los turoperadores en el turismo nacional. El turismo nacional hace 40 años tuvo un gran impulso cuando se puso a la disponibilidad de la gente el recorrer el sureste, recorrer el cañón de, recorrer el Chihuahua, recorrer el Pacífico, a través de una empresa que fue un ícono. Entonces, el modelo que estableció entonces Viajes Bojorquez, que favoreció una cierta gama de hotelería, visitando los lugares que estaban en el camino, mucha restaurantería a lo largo de las carreteras. Es un modelo que en los últimos años yo noto que resurge. Ahora nuevamente las familias se organizan para viajar juntos, los vecinos se organizan para viajar juntos, y nuevamente algunas empresas han decidido empezar a organizar en autobús viajes recorriendo no una ciudad, no un destino, sino toda una muy amplia región del país. Hablamos de quien salga a la Ciudad de México y recorra en 20 días todo el sureste, o recorra todo el centro, o recorra todo el Pacífico.
Entonces, afortunadamente, ha sido ayer manifestado por el secretario el interés legítimo de la Sectur por socializar nuevamente el turismo y por hacer que exista la posibilidad para una gama más amplia de mexicanos que tengan esta posibilidad de viajar a precios accesibles para un bolsillo cada vez más castigado de nuestra gente en México. Ese es un concepto que me parece muy, muy importante. Y el otro, en el caso de los pueblos mágicos, que es un tema que además con Eduardo hemos discutido muchas veces, este es un distintivo y un distintivo sirve para distinguir. Cuando tengamos 500 pueblos mágicos en el país y declaremos que nuestro país, México, es un país mágico, ya no habrá ninguna distinción. Y la distinción, que en muchos casos hay quienes la buscan para tener una medalla personal, cuando el distintivo es para un trabajo coordinado, organizado y con una senda que se marca para el trabajo futuro de una comunidad, ese es el que debe ser reconocido, distinguido y señalado como un pueblo mágico, digno de visitar, que garantiza al visitante una serie de experiencias y que garantiza para la comunidad que es la receptora de esta distinción, el beneficio del trabajo realizado para poderse hacer acreedor a esta. Es por esa razón que me parece que debemos todos pugnar porque dignificar nuestros pueblos mágicos y dignificar la distinción de pueblo mágico, de manera que no se caiga en un extremo de otorgarle la distinción de manera alegre, de manera que la distinción pues deje de ser tal. Es solamente el comentario porque me parece que pueblos mágicos, si bien estoy totalmente de acuerdo que San Miguel de Allende es un ícono nacional de lo que representa un pueblo mágico y hay muy buenos ejemplos en el país de lo que es un pueblo mágico, de quienes se merecen serlo, y me parece que en honor y en respeto al trabajo que se ha realizado por eso, debe mantenerse lo estricto de las reglas para que quienes lo obtengan con todo merecimiento. Pues una extraordinaria. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo creo que el gobierno federal no tiene la intención de ir a muchos más. Coincido, Darío, que esa distinción a veces también es correcto decirla como una exclusividad de estos pueblos que han sabido mantenerse en el tiempo, pero también renovarse en esas mismas características que los hace ser un pueblo mágico. En este proceso creo yo que hemos ido teniendo muy buenos pueblos, probablemente buenas promesas que no se han concretado y bueno, algunos han salido, tú lo sabes, algunos pueblos han dejado el programa. Hoy pareciera que se endurecen de manera positiva las características o los criterios para convertirte o para mantenerte en convertirte en pueblo mágico y entonces, o en seguir siéndolo. Yo creo que vamos a ver unos próximos años con un criterio estricto para ser pueblo mágico. Y aquí me salta lo que hemos hablado también en muchas mesas, en otros momentos o en algunos cafés. ¿Cómo deberíamos entonces de preparar, justo de lo que estás hablando, a estos pueblos en los estados para que puedan ser pueblos mágicos? Ahí hay ejemplos como el Estado de México con los pueblos con encanto, que yo no sé si es necesariamente los criterios o la metodología, pero sí creo que sería interesante llevar a una mesa en coordinación con Sectur Federal un programa intermedio o base o preparatorio para después mantener esos pueblos nacionales. Y yo creo que habemos muchos estados, yo casi podría decir que todos, que pudieran tener una, digamos, primera división A de pueblos, porque eso es una cosa muy fea de decir, pero dentro del estado, en donde hubiera esos pueblos que están pensando convertirse al tiempo en una década, en 5 años, en 3 años, en función de esas características técnicas y que no les hace menos bonitos como este programa de Pueblos con Encanto, que están en esa visión. Y esos pueblos mágicos, que Dios quisiera que más de uno se conviertan en ciudades patrimonio de la humanidad más adelante por esa apreciación de su patrimonio arquitectónico. Yo quisiera nada más terminar pidiéndoles 90 segundos de su tiempo
porque dentro de esa comunicación que estamos haciendo en Guanajuato para tratar de potenciar el patrimonio cultural, pero también de tocar esas leyendas, tradiciones y una manera distinta de comunicar un destino más allá de ven a Dolores Hidalgo, quiero compartirles lo que estamos tratando de hacer combinando todos estos esfuerzos. Si por ahí está listo este anuncio o cine minuto, por favor. ¿Te has preguntado por qué llora la Llorona? ¿Quién fue su verdadero amor? Fantasía, amor y misterio. Ingredientes perfectos para forjar una leyenda. Descúbrelos. Solo en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Wow, pues yo creo que con esto y un muy fuerte aplauso vamos a despedir a nuestro panel. Yo quisiera agradecerle a don Alejandro Morones y por supuesto a todo Eduardo Barroso, que fueron quienes nos coordinaron y moderaron este panel. Por supuesto a nuestros invitados de honor, don Enrique Beltranena, a Rafael García González, a Fernando Olivero Rocha y también a César Castañeda. Muchísimas gracias. Les pido que por favor no salgamos del salón. Nuestro último panel está listo y les pedimos